Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el acompañamiento espiritual. Vamos a explorar esas habilidades prácticas que necesitamos para cuidar a otros en sus momentos más frágiles. Y no es una fórmula mágica, es más bien un arte, el arte de simplemente estar presente de verdad. Arranquemos con esta idea que es potentísima y le da la vuelta a todo. Muchas veces pensamos que la tarea es como llevar a Dios a un lugar donde hay dolor, pero no. La cosa es muy distinta. Es ayudar a ver, a descubrir a ese Dios que ya está ahí, en medio del caos y el sufrimiento. Es un cambio de chip total. Bueno, esta será nuestra ruta de viaje. Primero, vamos a ver la base de todo, el fundamento teológico. Después, nos metemos con la habilidad número 1, saber escuchar. Luego, veremos otras herramientas clave del acompañamiento y, para terminar, cómo aplicamos todo esto cuando las cosas se ponen realmente difíciles en medio de una crisis. Muy bien, vamos con el primer punto. Todo, absolutamente todo el ministerio de acompañamiento se para sobre esta gran verdad teológica, Emmanuel, que como sabemos significa Dios con nosotros. O sea, no se trata de ser un repartidor de divinidad, sino más bien un detector, alguien que señala y dice, mira, justo aquí, en este preciso lugar, Dios ya está presente. Y eso nos lleva a este concepto tan importante, la presencia pastoral. ¿Qué es? Es, en pocas palabras, el arte de estar al 100% con la otra persona, sin pensar en qué vamos a decir después, sin la prisa de arreglar nada, sin estar con la cabeza en otro lado. Pensemos en Jesús ante la tumba de Lázaro. ¿Qué hizo primero? Lloró. Antes del milagro, antes de la acción, estuvo presente en el dolor. Ahí está la clave. La presencia va primero que el poder. Pasemos ahora a la habilidad que es la base de todo y, seamos honestos, a veces la más complicada de dominar. La carta de Santiago nos dice, prontos para oír, tardos para hablar. En el cuidado pastoral, esto no es un consejito, no, es la regla de oro. Es el cimiento sobre el que se construye cualquier cuidado que sea de verdad auténtico. Entonces, ¿cómo es esta escucha en la vida real? Porque no es algo pasivo, no es solo quedarse callado. Es un trabajo activo. El contacto visual, por ejemplo, le dice a la persona, me importas, estoy aquí contigo. El parafraseo, o sea, repetir lo que nos dijeron pero con nuestras palabras, logra ese exacto eso es, que es tan sanador. Las preguntas abiertas, las que no se responden con un sí o un no, invitan a ir más profundo. Y la validación emocional es nombrar lo que se siente, es decir, entiendo que te sientas así. Y esto nos trae al silencio. Vivimos en un mundo que le tiene pánico al silencio, ¿no? Pero en el acompañamiento es una de las herramientas más poderosas que existen. El ejemplo de los amigos de Job es tremendo. Lo mejor que hicieron por él fue estar sentados a su lado, en silencio, por 7 días. ¿Cuándo empezó el problema? Justo cuando empezaron a hablar y a darle respuestas que nadie les había pedido. Pero además de escuchar, hay otras herramientas fundamentales en esta caja. Ahora vamos a explorar 2 de ellas, la oración pastoral y la consejería breve. Y es muy importante entender qué son, cómo se usan y sobre todo cuáles son sus límites. A ver, una buena oración pastoral no es un sermón de media hora. Para nada. Tiene que ser breve, porque la persona que sufre está agotada. Concreta, usando las palabras que la misma persona nos dio, para que se sienta escuchada hasta por Dios. Teológicamente honesta, o sea, sin hacer promesas que no podemos cumplir. Y, por encima de todo, sensible. Siempre pidiendo permiso, respetando las creencias del otro. Y aquí, atención, porque este es un punto ético crucial. La consejería pastoral breve es justo eso, breve. 1 o 3 sesiones, enfocada en el problema de ahora, para ayudar a encontrar recursos espirituales. No es psicoterapia. Saber la diferencia y, lo más importante, saber cuándo decir, esto me supera, necesitas un profesional de la salud mental, es una de las mayores pruebas de responsabilidad y sabiduría. Esta tabla lo resume todo de manera espectacular, ¿no? Nos muestra cómo todo está conectado. La escucha activa es, ya en sí misma, un acto de gracia. La presencia pastoral nos recuerda que Dios está ahí antes que nada. La oración es la garantía de que nadie está solo. Y la consejería breve es la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo pasar el relevo.
Ahora, llevemos todo esto al campo de batalla, por así decirlo, al lugar donde estas habilidades se ponen a prueba de verdad, en medio de una crisis, en la habitación de un hospital, en una casa que vive un duelo, frente a un trauma. Ahí es donde se ve de qué estamos hechos. ¿Y qué es una crisis, pastoralmente hablando? Es ese momento en que a una persona simplemente ya no le alcanzan sus propias herramientas para seguir adelante, se siente superada. Y lo paradójico es que justo en esos momentos de máxima vulnerabilidad es cuando a menudo hay una mayor apertura espiritual. Es un terreno sagrado y delicado. Esta pregunta es la clave de todo. Cuando el dolor es inmenso, lo que menos se necesita son explicaciones teológicas complicadas o frases hechas. Lo que se necesita, desesperadamente, es una presencia compasiva. Alguien que sea testigo del dolor. No un solucionador, sino un testigo. Hablemos un momento del duelo, en particular. Acompañar en el duelo es ir a contracorriente de lo que nos pide la sociedad, que es «supéralo ya». No, se trata de crear un refugio seguro para que el dolor exista. Validar cada emoción, aunque sea contradictoria. Y caminar al lado de la persona mientras se hace las preguntas más difíciles, sin tener la urgencia de darle todas las respuestas. Miren qué bien se ve esto aplicado a situaciones concretas. Con la enfermedad, es sostener una fe que muchas veces está en crisis, pero no se anima a decirlo. En el duelo, es acompañar ese larguísimo proceso de aprender a vivir con un vacío. Con un trauma, es ofrecer una presencia que calma, que no pregunta de más y que ayuda a empezar a reconstruir. Y ojo con esto, cuidar a los familiares, que tantas veces son los grandes olvidados en medio de la tormenta. Así que al final, el objetivo no es hacer magia, no podemos eliminar el sufrimiento. La meta es otra, mucho más realista y profunda. Asegurarnos de que nadie, absolutamente nadie, tenga que caminar solo por ese valle de sombra y de muerte. Es un ministerio de presencia que busca ser un reflejo de ese Dios que promete estar con nosotros hasta en la noche más oscura. Y cerramos con esta reflexión que me parece llena de esperanza. Un buen acompañamiento no solo da consuelo en el momento, tiene el poder de transformar. Porque una fe que pasa por el fuego del dolor, una fe que pudo hacer todas las preguntas sin miedo a ser juzgada, sale del otro lado mucho más fuerte, más real, más honesta. Y esa es una fe que dura para siempre.